Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. De verdad, no saben cuánto valoro su presencia y su apoyo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no es así, no se preocupen. Siempre hay tiempo para darle un giro al día y encontrar algo que nos alegre. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les encanta, el fascinante y a veces, un tanto caótico, mundo del espectáculo turco. Y no hay mejor manera de hacerlo que hablando de dos de sus figuras más queridas, admiradas, y seamos honestos, a veces, más polémicas, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Últimamente los rumores, las especulaciones y los chismes de pasillo han estado volando como locos, más rápido que los precios de la gasolina. Y es que cuando se trata de Hande y Kerem, la gente parece no tener suficiente. Desde su relación en la pantalla en la exitosísima Senkalkapm, que nos robó el corazón a todos, confiesen, hasta su romance en la vida real que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, y luego, la dolorosa separación que dejó a muchos preguntándose qué demonios había pasado, todo en torno a ello se convierte en un torbellino mediático. Pero hoy, mis queridos suscriptores, vamos a ir mucho más allá de los simples chismes de farándula. Vamos a analizar los hechos con lupa, a separar la verdad de la ficción, que a veces es difícil, lo sé, y a tratar de entender qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Y por supuesto vamos a hablar de esa supuesta explosión de Hande Erçel que ha incendiado las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y que pudo haber provocado esa reacción tan drástica, si es que realmente ocurrió. Prepárense porque esto se va a poner verdaderamente interesante. Les prometo que no se arrepentirán de haber sintonizado este vídeo. Pero antes de que empecemos a desentrañar este embrollo amoroso y mediático, quiero recordarles a todos, con mucho cariño, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, y así siempre estarán al tanto de las últimas novedades, escándalos, exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo. No se pierdan ni un segundo de la acción. Ahora sí, con su permiso, empecemos este jugoso chisme. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su atractivo físico, bueno, ni hablar. Su química en Senkalkapm fue absolutamente innegable, tanto que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la pareja dorada, la pareja que todos querían ser, inspirando a fans de todo el mundo con su amor aparentemente perfecto, digno de un final de cuento de hadas. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático impresionante, y su felicidad parecía genuina y contagiosa. Pero como suele suceder en Hollywood, o en este caso, en la glamorosa Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación de Hande y Kerem terminó, dejando a sus seguidores con el corazón roto, un mar de lágrimas y un montón de preguntas sin responder. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué se separaron? ¿Acaso el amor no es suficiente? Estas son solo algunas de las interrogantes que inundaron las redes sociales después de la confirmación de su ruptura. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando una profesionalidad admirable. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación y ha incursionado en el mundo del modelaje, convirtiéndose en una de las caras más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido consolidándose como uno de los actores más importantes de su generación y ha explorado nuevas facetas en la producción. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada sigue planeando sobre ellos, inevitablemente. Cada movimiento que hacen, cada proyecto que emprenden, cada entrevista que dan, es analizada al detalle en busca de pistas sobre qué pasó realmente entre ellos y si hay alguna, aunque sea remota, posibilidad de reconciliación. Los fans no pierden la esperanza y los medios de comunicación se encargan de mantener viva la llama de la especulación. Y es aquí donde entramos en la parte más jugosa, controvertida y, por qué no decirlo, escandalosa de la historia, esa supuesta explosión de Hande Erçel. ¿De qué se trata todo este alboroto? Bueno, según los rumores que han estado circulando con insistencia en las redes sociales, en los foros de fans, en los blogs de chismes y en los medios de comunicación turcos, Hande habría tenido una reacción muy fuerte, explosiva, visceral, ante algo que hizo. Oh, dijo Kerem.
Una reacción que, al parecer, tomó a muchos por sorpresa y generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Kerem para provocar semejante reacción en Ande? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que todos se hacen, el misterio que intentamos desentrañar hoy. Hay varias teorías dando vueltas, cada una más intrigante que la anterior, y vamos a analizarlas una por una con el mayor rigor posible, aunque admito que es difícil cuando se trata de chismes de farándula, para intentar llegar al fondo de este misterio. La primera teoría, y quizás la más popular, es que Kerem habría hecho algún comentario o declaración pública que Ande consideró irrespetuosa, inapropiada, ofensiva o simplemente inoportuna. Sabemos que después de la ruptura, ambos han tratado de mantener un perfil relativamente bajo sobre el tema, evitando hablar directamente el uno del otro en entrevistas o declaraciones públicas. Han intentado mantener la compostura y la elegancia, demostrando madurez y respeto mutuo. Pero como todos sabemos, a veces las palabras se escapan, las entrevistas pueden ser un campo minado y los medios de comunicación están siempre al acecho, buscando cualquier desliz para generar polémica. Se especula que Kerem podría haber hecho alguna referencia a su relación pasada, quizás de manera involuntaria o inconsciente, sin darse cuenta del impacto emocional que podría tener en Ande. O quizás sus palabras fueron sacadas de contexto o malinterpretadas por los medios de comunicación, que siempre están buscando crear drama, controversia y titulares impactantes. Es bien sabido que los periodistas a veces son capaces de manipular las palabras de los famosos para generar más interés en sus noticias. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es que Kerem podría haber empezado una nueva relación sentimental y Ande no se lo habría tomado muy bien. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, han enfocado sus energías en sus carreras y han intentado superar la ruptura, es natural que exista cierto grado de sensibilidad y susceptibilidad después de una relación tan intensa y mediática como la de ellos. Ver a tu expareja con alguien más puede ser difícil para cualquiera, incluso para una estrella de televisión como Ande Erçel. Y si a eso le sumamos la presión de los medios, las expectativas de los fans y la constante exposición pública, la situación puede volverse aún más complicada y dolorosa. También se ha rumorado, aunque con menos fuerza, que la explosión de Ande podría estar relacionada con cuestiones profesionales. Ambos son actores muy exitosos, talentosos y reconocidos, y compiten, inevitablemente, por los mismos papeles, los mismos proyectos y las mismas oportunidades. Podría ser que Kerem haya conseguido un papel que Ande también quería, o que haya habido algún desacuerdo sobre un proyecto en común, o que hayan surgido tensiones durante un rodaje. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, los egos pueden chocar y las ambiciones pueden generar conflictos. No sería la primera vez que una disputa profesional termina afectando una relación personal, y en el caso de Ande y Kerem, la línea entre lo personal y lo profesional siempre ha sido muy delgada. Pero, ¿qué pruebas concretas hay de esta supuesta explosión? Bueno, la verdad es que no hay ninguna evidencia irrefutable. No hay vídeos ni fotos que muestren a Ande gritándole a Kerem en público, ni audios que revelen una conversación acalorada, ni mensajes de texto que confirmen una discusión subida de tono. La mayor parte de la información proviene de fuentes anónimas, de supuestos testigos, de rumores que circulan en las redes sociales y de especulaciones de los medios de comunicación. Esto no significa necesariamente que la explosión no haya ocurrido. Podría ser que haya sido algo más sutil, más discreto, más personal, una conversación tensa en privado, un intercambio de mensajes subidos de tono a través de WhatsApp, o simplemente una reacción emocional contenida que no trascendió al ojo público. Pero sin pruebas sólidas, verificables y contundentes, es difícil saber con certeza qué pasó realmente. Lo que sí sabemos, y esto es algo que podemos afirmar con seguridad, es que Ande Erçel es una persona muy apasionada, emocional y expresiva. Siempre ha sido muy abierta sobre sus sentimientos y no tiene miedo de expresar lo que piensa, aunque siempre trata de hacerlo con respeto y educación. También es una persona muy reservada y protege mucho su vida privada, especialmente después de la ruptura con Kerem. Así que si realmente hubo una explosión, es probable que haya sido algo muy personal e íntimo, y que no haya querido hacerlo público para evitar generar más polémica y proteger su imagen. En cuanto a Kerem Bürsin, es conocido por ser una persona muy relajada, tranquila y diplomática. Siempre trata de evitar los conflictos, mantener una actitud positiva y buscar soluciones pacíficas a los problemas. Pero eso no significa que sea inmune a las emociones.
También es un ser humano con sus propias debilidades, inseguridades y vulnerabilidades. Después de la ruptura, Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la salud mental, del bienestar emocional y de aprender a gestionar las emociones de manera saludable. Parece que ha estado trabajando mucho en sí mismo, en superar el dolor de la ruptura y en encontrar formas de lidiar con la decepción. Entonces, después de analizar todas estas teorías y rumores, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La mayor parte de la información que tenemos son rumores, especulaciones y conjeturas. No tenemos acceso a la verdad completa y no podemos juzgar a ninguno de los dos sin conocer todos los detalles. Pero lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que ambos son personas muy talentosas, exitosas y admiradas, que han pasado por momentos difíciles en sus vidas y que están tratando de seguir adelante con sus carreras y sus proyectos personales. Su relación fue muy especial y significativa para muchos fans, pero al final no funcionó. Y eso es algo que pasa en la vida real, tanto para las celebridades como para las personas comunes y corrientes. No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y a veces las relaciones terminan por diferentes motivos. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y merecen respeto, comprensión y privacidad. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones personales. En lugar de alimentar los rumores, el drama y la polémica, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras, reconocer su talento y desearles lo mejor en el futuro, tanto en el plano profesional como en el personal. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? Ambos tienen muchos proyectos interesantes en marcha, que prometen seguir consolidando sus carreras y sorprendiendo a sus fans. Hande ha estado trabajando en nuevas series y películas, que seguramente serán un éxito rotundo, y también ha estado explorando su faceta como modelo, convirtiéndose en una de las embajadoras de marcas más importantes de Turquía. Kerem también está muy enfocado en su carrera como actor y productor, y ha estado participando en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad en diferentes idiomas y culturas. Es emocionante ver cómo ambos están creciendo, madurando y evolucionando como artistas. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando el tiempo haya curado las heridas y las emociones se hayan calmado, vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, ya sea una serie, una película o una obra de teatro. Sería interesante verlos compartir pantalla nuevamente, aunque sea solo como amigos y colegas, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura amorosa. Pero por ahora, lo mejor es dejar que sigan sus propios caminos, que persigan sus sueños y que encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. Y a nosotros como fans nos toca apoyarlos, respetarlos y admirarlos, sin importar lo que pase, sin alimentar los rumores y sin juzgar sus decisiones personales. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un pequeño paréntesis y recordarles la importancia de ser amables, respetuosos y considerados en las redes sociales. A veces es fácil dejarse llevar por las emociones, por la frustración o por el aburrimiento, y hacer comentarios hirientes, ofensivos o inapropiados. Pero debemos recordar que detrás de cada perfil, detrás de cada avatar, hay una persona real, con sentimientos, emociones y sueños. Antes de escribir algo en las redes sociales, debemos pensar en cómo nos sentiríamos si alguien nos dijera lo mismo a nosotros. Debemos practicar la empatía, ponernos en el lugar del otro y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de celebridades, de figuras públicas, que están constantemente expuestas al escrutinio público, a la crítica y al juicio de los demás. Así que, por favor, sean amables, sean respetuosos y piensen antes de escribir. Un pequeño gesto de amabilidad, una palabra de aliento, un comentario positivo puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. No subestimemos el poder de la bondad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hoy hablamos de la supuesta explosión de Hande Erçel y las posibles razones detrás de esa reacción. Analizamos los rumores, las especulaciones y las teorías que han estado circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y recordamos la importancia de ser amables, respetuosos y considerados en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido.
Recuerden que siempre pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y ahora, para finalizar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos, sus familiares y sus contactos en las redes sociales, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes y así podrán seguir disfrutando de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Y estén atentos porque pronto subiré más vídeos sobre temas que sé que les encantan, como análisis de series, reseñas de películas, entrevistas exclusivas y chismes de farándula. Gracias por todo su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Les mando un abrazo enorme y mucha buena vibra. Hasta la próxima.